Bueno, como decía Mon al inicio de esto, lo más interesante de esto es, también lo podéis ver en artículos, que lo veremos al final de todo, los artículos que hablan sobre esto, pero lo más interesante es que ahora en directo siempre vemos alguna cosa un poquito diferente, alguna otra cosa que a lo mejor no está ahí escrito y sobre todo las preguntas. Así que id haciendo todas las preguntas, todas las dudas que tengáis, porque después al final las contestamos, ¿vale? Bien, vamos allá. Vamos a hablar, como decía Mon, de los errores de seguridad más comunes en WordPress. La mayoría de WordPress que se hackean lo podríamos haber evitado con algunas decisiones básicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta charla. Vamos a pasar por diferentes puntos y comenzamos con el origen de todo esto, el problema que tenemos, ¿vale? La mayoría de los problemas de seguridad en WordPress no son ataques sofisticados. Ahí nos imaginamos al hacker sentado en una habitación oscura con su capucha y todo eso, ¿no? La mayoría no es eso, son errores básicos. Y esto es importante entenderlo bien, porque cosas muy básicas a veces son los problemas que tenemos en seguridad. La seguridad es algo complejo. Hackers, exploits, tenemos cosas muy avanzadas, pero en la práctica lo que nos encontramos, lo que yo me suelo encontrar en el día a día, en los proyectos reales, en los que todos tenemos, los de nuestros clientes, es justo lo contrario. Son cosas muy sencillas, plugins sin actualizar, configuraciones por defecto que no se han cambiado, y accesos mal protegidos. Cosas muy simples, pero suficientes para que nuestra web caiga víctima de alguno de estos ataques. Y lo peor es que muchas veces creemos que lo tenemos todo bien, no nos damos cuenta de esos errores tan sencillos, de esos problemas. Y hay varios puntos débiles bastante evidentes que tenemos en nuestras webs. Tenemos que tener claro que el problema no es WordPress. El problema es cómo estamos usando WordPress. Y esto cambia completamente la forma de enfocar la seguridad. Porque si el problema fuese WordPress, sería muy fácil. Cambiaríamos de herramienta, utilizaríamos otro sistema y ya estaría, porque ese era el problema. Pero el problema no es ese. Lo que nos falla son las decisiones que tomamos cada día, los plugins que instalamos. ¿Qué es lo que no actualizamos? ¿Cómo configuramos el servidor? Cosas que dejamos abiertas, sin revisar, sin prestarle atención. Y muchas de esas decisiones parecen pequeñas, pero acumuladas creamos un sistema, se va creando un sistema vulnerable. Por eso, antes de hablar de soluciones, hay que entender bien el problema. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos falla para arreglarlo? Esto nos pasa en otros campos también diferentes de la seguridad. Por ejemplo, en VPO. La web va lenta. Si sabemos por qué va lenta, si entendemos cuál es la causa, a partir de ahí lo podemos arreglar y es fácil. O mi página de WordPress tiene un error, falla. Si localizamos ese error, es muy fácil arreglarlo. Normalmente arreglarlo, una vez localizado el problema, no tiene mayor complicación. Lo importante es localizar ese problema. Se dieron también hace unos meses, se dio una charla y unos artículos sobre auditorías. Básico, realizar una auditoría para saber cuál es el problema. Una auditoría de VPO, una auditoría de seguridad o de cualquier otra cosa. En este caso, de seguridad, ¿vale? Vamos allá. Para entender todo esto, vamos a ordenar el problema. Porque si no lo estructuramos bien, acabamos atacando síntomas y no causas. Tenemos que verlo en varios niveles, como en este gráfico. Tenemos el típico ejemplo del iceberg. Tenemos una parte arriba, pero una parte muchísimo más grande bajo la superficie, una parte que no vemos. En la parte superior vemos lo que es la web, pero por detrás hay muchas más cosas. Así que vamos a verlo en varios niveles. Primero, lo que todo el mundo ve es el WordPress.
Dentro del WordPress tenemos plugins, tenemos usuarios, contraseñas, temas, lo que es el WordPress, ¿no? Y después tenemos lo que normalmente se ignora, lo que no vemos en esa superficie, pero que está por detrás. Tenemos un servidor, tenemos PHP ejecutándose, una base de datos, los DNS, los grandes olvidados, es decir, los DNS resuelven nombre nada más, tenemos que tenerlos en cuenta, la infraestructura. Y ahí es donde empiezan los problemas de verdad. Además, por último, veremos cómo tomar las decisiones correctas. Porque no todo tiene el mismo impacto y ahí es donde realmente se marca la diferencia. Hay fallos y hay fallos. No todos son iguales, ¿vale? Bien, quedaros con esta frase. Esto va a ser muy importante. Hay una idea clave que quiero que os llevéis de esta charla. La seguridad en WordPress no es un plugin. Todo el mundo pregunta, ¿qué plugin de seguridad instalo? Hay plugins de seguridad, hay opciones que nos van a ayudar, pero eso no es la seguridad, eso es una opción. No es algo que instalamos ni algo que configuramos una vez y nos olvidamos. La seguridad es algo continuo. Si habéis visto alguna charla mía anterior aquí en wordpress.com, algún webinar o los artículos que escribo, sabéis que escribo de dos temas, seguridad y VPO. A los dos se aplica lo mismo. No es algo que configuramos una vez y nos olvidamos. En el VPO lo mismo. Optimizamos la web, ya está, ya no tengo que hacer nada más, ya va rápido. Esa web normalmente pasan unas semanas, pasa un mes, pasa algo de tiempo y empieza a ir lento, porque es algo continuo. La seguridad también. Tenemos que mantenerla, ¿vale? La seguridad es un sistema, es un conjunto de decisiones que afecta a todas las capas. Vemos aquí, pues, un esquema de una base de datos, de unos servidores, de plugins, de una serie de cosas. Tenemos el WordPress, el servidor, la red, los usuarios, muchos elementos. Y si una de esas capas falla, bueno, pues todo el sistema queda expuesto. No es securizamos aquí y ya está. Por eso, centrarse solo en plugins de seguridad es quedarse en la superficie del problema. Es una opción, pero no es cómo se aborda la seguridad. Para entender bien la seguridad necesitamos ver las diferentes capas, porque una web no es solo WordPress. Tenemos varias capas trabajando juntas, como dijimos anteriormente. Tenemos los DNS, que son los que resuelven nuestras peticiones cuando queremos entrar a una web hasta que llega al servidor. Ahí puede haber vulnerabilidades, puede haber ataques. Tenemos un servidor, que es a donde llega la petición, un servidor que vosotros administráis o vuestro proveedor de hosting. Pero hay un servidor detrás siempre. WordPress está escrito en PHP. Tenemos también una capa grande en JavaScript, con otra serie de frameworks, etcétera, pero básicamente en el servidor tenemos PHP. Podemos atacar PHP, puede ser vulnerable, tenemos que tenerlo en cuenta. Todo lo que guardamos en nuestro sistema, los posts, la configuración, todo, está en una base de datos. Y todo eso que tenemos por detrás lo llevamos al frontend, es decir, a la parte que ve el usuario final, ¿vale? Cada una de esas capas puede tener fallos. Y el problema es que normalmente solo miramos una, solo miramos, por norma general, la última capa, la del frontend. Solo miramos la capa de WordPress, pero antes de WordPress hay más capas, varios sistemas más que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Los ataques no entienden de capas, van a buscar el punto más débil, es decir, si vosotros tenéis un PHP desactualizado con fallos de seguridad, tan pronto lo encuentren, van a atacar por ahí, por muy seguro que tengáis WordPress, pero está inseguro una capa más arriba de esa, ¿vale?
En muchas ocasiones ese punto débil no está donde estamos mirando. A veces el ataque nosotros pensamos que es por determinada parte de nuestro WordPress y está en otro sitio. Aquí es donde aparece uno de los errores más comunes. Pensar que estamos cubiertos, cuando en realidad solo estamos protegiendo una parte. Si nosotros estamos seguros de que algo está protegido y en realidad no está protegido, tenemos un problema. El problema lo podríamos aplicar a mil escenarios diferentes, pero el problema de cuando alguien no sabe de algo y cree que es lo correcto lo que está diciendo, de lo que está hablando. Bueno, pues cuando no sabes, piensas que eso es lo correcto, en el momento que sabes un poco más de eso, que profundizas, dices, me faltaba esto, ¿vale? Entonces, esa falsa sensación de seguridad. Instalamos un plugin de seguridad, configuramos un par de opciones, en el mejor de los casos, ¿eh? A veces lo dejamos por defecto, con las opciones que trae por defecto, porque claro, como son las opciones que ha puesto el desarrollador, la persona que sabe de eso, bueno, pues ya están correctas, deben de ser buenas. Y entonces sentimos que ya estamos seguros, mi web ya está seguro, he instalado el plugin X, ya estoy protegido. Pero el resto del sistema sigue igual. Tenemos el servidor sin revisar, tenemos el PHP desactualizado, tenemos los DNS sin proteger, los backups mal planteados, porque a lo mejor hay backups, pero falla algo en los backups. También tenemos algún artículo sobre backups, muy interesante que le echéis un vistazo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una falsa sensación de seguridad, que es mucho más peligrosa que no tener ninguno, porque si nosotros creemos que nuestro sistema puede tener problemas, lo estamos revisando, estamos atendiendo a él. Si creemos que es seguro, falsa sensación de seguridad. Porque dejamos de mirar dónde realmente están los problemas. Vamos ahora a pasar a la parte de ver los errores reales. Aquí es donde tenemos que tener esto claro. Vamos a aterrizarlo, vamos a bajar a tierra, vamos a ver errores concretos, cosas que pasan en proyectos reales, algunas muy básicas, otras no tan básicas, pero que todas tienen algo en común, que se repiten constantemente. Y lo más importante, que son evitables y muchas veces fácilmente evitables. Así que vamos a comenzar por la parte más visible. Lo que todo el mundo toca, WordPress. Lo que normalmente pensamos que ya es securizar un WordPress. Tocamos aquí, cambiamos dos cosas, nuestro WordPress ya está seguro. Vamos entonces a comenzar con este primer nivel, el WordPress. Lo que tenemos en WordPress por dentro. ¿Vale? Error. Uno de los errores más básicos. No actualizar. WordPress, los plugins, los temas, todo tiene actualizaciones por algún motivo, por algo. Muchas de esas actualizaciones no son solo mejoras, no es que añadan mayores funcionalidades, que en muchas ocasiones sí, pero no siempre. A veces son parches de seguridad, se han arreglado problemas. Es decir, se corrigen vulnerabilidades que ya son conocidas. Alguien ha descubierto que hay un problema en este plugin, en el core de WordPress, en este tema, y se corrigen. Y aquí viene el problema, que cuando no actualizamos, no estamos ocultando el problema, ya es un problema conocido, estamos dejando la puerta abierta a algo que ya se sabe cómo explotar, porque cuando hay esa actualización de seguridad es porque se ha detectado un problema. Y si nosotros no corregimos actualizando nuestro plugin, WordPress, tema o lo que sea, estamos dejando un agujero abierto. Si no es un ataque sofisticado, puede ser alguien aprovechando algo que ya está documentado. Y eso es algo que pasa todos los días, pasa continuamente. De hecho, veríamos que hay miles y miles de ataques directamente para intentar explotar versiones de plugins que tienen bugs conocidos de seguridad.
Con lo cual, si vosotros tenéis la costumbre de ver de vez en cuando los logs de vuestro servidor, de vuestras webs, veréis que hay un montón de intentos de accesos a, anda, me están intentando acceder a este plugin que yo no tengo instalado, que aquí no está. Están buscando vulnerabilidades. Bien, entonces eso era uno de los primeros. Nos quedamos con que actualizar siempre, comprobar, si queréis que no rompa nada, podéis probarlo en un sitio de staging, etcétera, pero actualizar. Siempre tened todo actualizado. Siguiente problema, otro error también muy habitual, usar plugins o temas abandonados. Código que ya no tiene mantenimiento. Y aquí hay un matiz bastante importante. No es solo que no haya nuevas funcionalidades, es que tampoco recibe parches de seguridad. Es decir, este plugin está abandonado, decimos, es igual, yo no necesito que haga nada más. Hace justo lo que quiero. Pero no es solo eso. Hace un año a lo mejor no se sabía de ninguna vulnerabilidad, pero ahora a lo mejor se ha reportado alguna. Como no recibe parches de seguridad, no se corrige eso, si aparece cualquier vulnerabilidad, se queda ahí para siempre. Eso convierte a ese plugin o ese tema en un punto de entrada muy claro a nuestro WordPress. Muchas veces lo mantenemos porque funciona. Yo tengo este plugin aquí porque funciona. No se actualiza desde hace 2 años, desde hace 3 años. Es igual. A mí me vale lo que hace el plugin y funciona ya. Pero podemos tener un problema de seguridad, con lo cual no debemos de utilizar software abandonado. Y recordad que los plugins o los temas de WordPress es software. ¿Vale? Funcionar no significa que sea seguro. Y eso es uno de los errores más peligrosos. ¿Vale? Otro error muy habitual, demasiados plugins. Es otro clásico. Aquí no se trata solo de rendimiento, que también, y entre comillas, hay webs con 4 plugins que pueden ir peor que otras con 40. Depende mucho de la calidad del código. Y en cuanto a seguridad, estamos en lo mismito también. Podemos tener un plugin seguro o podemos tener 30 seguros. Pero normalmente cada plugin es código. Cada línea de código es una posible vulnerabilidad. Cuantos más plugins tengamos, más superficie de ataque estamos creando, donde es posible que haya fallos. Si es lo que podemos decir, ejemplo, es decir, no rompe un plato quien no los lava. Es decir, si no lavamos, nunca romperemos un plato. Si no tenemos código, no estamos exponiendo. Cuanto más código, más fácil es que expongamos. Más fácil es que haya un error en ese código. ¿Por qué? Pues porque los errores suceden, porque a veces no está con la suficiente calidad el código y pasan esas cosas. Entonces, más plugins, más superficie de ataque estamos creando. Otro problema, muchos plugins dependen de otros, es decir, cargan librerías externas, pueden estar cargando una librería ya sea de jQuery, una librería que manipula imágenes, lo que sea, que son librerías externas y añaden funcionalidades que a lo mejor ni siquiera se están utilizando. Entonces, el problema no es utilizar plugins, el problema es no controlar lo que instalas. Me es igual que tu web tenga 2 plugins, que tenga 20, que tenga 80 plugins. Tenemos que saber perfectamente lo que hace cada plugin, la seguridad de los mismos y si controlamos un poco de código y tal y revisamos y vemos que es seguro, muchísimo mejor. Pensad también que los plugins que están en el repositorio oficial de WordPress pasan una serie de medidas de seguridad, con lo cual siempre tendremos ese plus de seguridad. No quiere decir que no tengan errores, siempre pueden tenerlos, pero tenemos ese check de que ha pasado todos estos sistemas de seguridad. Seguimos con errores. Otro más. Otro error que parece pequeño, que puede que no tenga importancia, pero no lo es. No limpiar lo que no usas. Plugins desactivados. Temas que no utilizamos. Restos de instalaciones antiguas. Y aquí hay una confusión muy común. Pensar que si está desactivado no pasa nada. Esto, aquí habría matices. Por defecto,
un plugin que no está activado no debería de cargar ni poder ni ser posible que se ejecutase nada de ese plugin si estuviese perfectamente desarrollado. Solo se podría cargar mediante funciones de WordPress. Si accedemos directamente a cualquiera de los archivos no debería de poderse, pero no siempre es así. Entonces, cualquier plugin, si está desactivado, el código está ahí. El código lo tenemos en el servidor. Y si ese código tiene una vulnerabilidad, que es de lo que estamos hablando, de que hay un error, de que no está bien programado, de que ha pasado algo, sigue siendo explotable. Así que no se trata solo de desactivar, se trata de eliminar. Menos código, menos superficie de ataque. Tengo este plugin desactivado en mi instalación. ¿Por qué? Porque de vez en cuando lo utilizo. Es que cada mes hago, pues no sé, una auditoría y necesito este plugin. ¿Sabéis cuánto tiempo se tarda en instalar un plugin? Unos segundos. Desde el repositorio o si tenéis el zip y lo subís. Eliminad ese código que no se está utilizando. Cuando lo vayáis a utilizar, se vuelve a poner. Siempre y cuando sea seguro, ¿eh? Si no, no lo volváis a poner, ¿vale? Esto sonará. Seguimos con algo todavía más básico. Contraseñas débiles. Parece obvio, pero sigue siendo uno de los principales puntos de entrada. Uno de los principales. Os voy a contar algo que me ha pasado a mí esta semana. Un problema con una web. Han hecho una especie de hack, no han estropeado nada, pero mirando todo seguro, todos los sistemas, no había ningún problema. Al final, buscándolos, tirando para atrás, encontrando el problema, era que un usuario tenía una contraseña que han hackeado, han entrado como el usuario, tan pronto ha entrado como ese usuario, ha instalado un plugin que es el que hacía esa serie de cosas, un plugin falso. Problema, todo perfectamente seguro, pero nuestra casa tiene una puerta blindada, tenemos en el portal también videovigilancia, solo pueden entrar, pero resulta que nos hemos perdido las llaves con nuestra dirección pegada a las llaves y entonces ha venido un ladrón, ha abierto la puerta de abajo, ha abierto la puerta blindada y ha entrado. Todo muy seguro, pero le hemos dado la entrada hasta la cocina. Entonces, por muy obvio que parezca, es algo muy importante. Contraseñas cortas, predecibles. Si reutilizamos las contraseñas en varios sitios, en un sitio hacen un ataque, cogen las contraseñas, ya no la pueden utilizar en otros. Tenemos, por un lado, los ataques de fuerza bruta, que son los ataques en los que probamos un montón de combinaciones sencillas y utilizamos las por defecto. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos puede parecer algo muy obvio, pero se sigue utilizando muchísimo, muchísimo. El admin 1, 2, 3, cosas de ese tipo. Evitad todo esto. Tenemos además el problema de que haya filtraciones externas. No se hackea aquí, pero nosotros utilizamos la misma en varios sitios, varios servicios, basta que con que uno se filtre y automáticamente empiezan a probar en varios sistemas y entran en nuestro WordPress, prueban ahí y ya están dentro. Así que no es solo cuestión de complejidad, es cuestión de no repetir contraseñas, gestionar bien los accesos. Hoy en día tenemos gestores de contraseñas buenísimos, open source, de pago, tenemos de todo tipo. Utilizad gestores de contraseñas que os creen contraseñas largas y que sean únicas, que no las andáis repitiendo en cada sitio, ¿vale? Muy importante este punto, ¿eh? Muy a tener en cuenta, por muy fácil que parezca. Otro error muy típico, utilizar el usuario admin. Parece una tontería, pero reduce muchísimo el trabajo del atacante. Porque cuando vamos a entrar en WordPress tenemos dos partes, un usuario y una contraseña. Si ya sabemos el usuario, si ya se lo estamos dando, le hemos dejado que solo adivine la contraseña. 50% del trabajo ya se lo damos hecho. Eso simplifica mucho los ataques automatizados. Entonces, por defecto, eliminad el usuario admin, que es una medida básica. Si tenéis un usuario admin en vuestro WordPress, cread otro usuario. Si no sabéis cómo renombrarlo, que no es algo fácil, renombrar el usuario no se puede hacer desde dentro de WordPress.
tendría que ser en la base de datos, tendríamos que mirar cosas, se puede, pero si no, es muy fácil. Cread un nuevo usuario administrador y eliminad ese usuario. Aunque es una medida básica, sigue estando presente en muchísimas webs el usuario admin. Son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Como veis, estamos con cosas muy sencillas que diréis, eso ya lo sé, eso es básico, pero hay que hacerlo. Tenéis que ver que vuestra web no tenga esto, no tenga lo otro, cumpla todas estas cosas, porque nos olvidamos de todo eso. Lo que hacemos es instalar un plugin de seguridad y dejamos totalmente vulnerable el usuario. 2FA hace unos años era muy raro. Hoy en día estamos todos acostumbrados al 2FA. No en el WordPress. La mayoría de los WordPress no tienen 2FA, pero sí cuando utilizamos la aplicación del banco, cuando utilizamos determinadas aplicaciones. Entonces, vamos a hacer un usuario seguro, una contraseña segura, pero vamos a añadirle capas de acceso. Un doble factor de autenticación. Y aquí el problema es claro. Si solo tenemos usuario y contraseña, ese es el único punto de defensa. Si alguien consigue usuario y contraseña, entra directamente, sin más barreras. Si tenemos el doble factor de autenticación, que es eso que le vemos ahí de 2FA, son las siglas de, bueno, es la manera de poner ese doble con el 2, factor de autenticación, añadimos una capa adicional. Es algo que nosotros tenemos o que generamos en el momento y que cambia completamente el escenario. Doble factor de autenticación puede ser de varios tipos, que cada vez que vayamos a entrar nos envíe un SMS a nuestro móvil o nos envíe una confirmación que tengamos que aceptar o que tengamos que generar un determinado número aleatorio, bueno, no es aleatorio, pero un determinado número de 6 cifras normalmente que ponemos ahí y a partir de eso ya se puede entrar. Pero aparte de ser muy sencillo, totalmente gratuito, hay muchos plugins para esto. Los sistemas para tener en nuestro móvil el 2FA es tener una aplicación aquí instalada, pues Auti, por ejemplo, que es gratuita. Hay la de Google y hay muchísimas aplicaciones, gestores de contraseña que nos hacen esto y es muy sencillo. Pero aún así no se implementa la mayoría de las veces. Muy importante tener esa capa adicional de seguridad. Bien, un error muy relacionado con todo esto. No proteger el acceso a login. El WP Login PHP es el archivo el que siempre nos autentifica cuando vamos a entrar a un WordPress. El XML RPC, tenerlo activo si no lo utilizamos, sin ningún tipo de limitación. Esto significa que cualquiera puede intentar acceder las veces que quiera. Es decir, pruebo usuario y password y empiezo a probar miles. Intento encontrar uno que funcione de una manera automatizada. Podemos hacer miles de intentos por minuto automatizados. Y aquí no hace falta mucha sofisticación, solo un poquito de tiempo. Por eso es importante limitar intentos de acceso, filtrar IPs o añadir capas adicionales de acceso. Porque si dejamos la puerta abierta, alguien acabará entrando, desde luego. Entonces, es muy fácil protegerlo con un plugin, con alguna regla desde el servidor o incluso a un nivel superior antes de que lleguen a nuestro WordPress. Por ejemplo, si utilizáis Cloudflare, si utilizáis algún otro sistema como estos, podemos crear reglas para que al sistema de autenticación, el login PHP, solo se pueda llegar con una determinada IP o no se pueda intentar acceder a él más de tantas veces por minuto, cosas de este tipo. Son protecciones básicas muy efectivas. Hemos acabado el primer nivel. Lo que veamos desde fuera hay cosas que podemos hacer nosotros de una manera muy fácil, ¿vale? Vamos a un siguiente nivel. Veíamos antes ese iceberg, si te ver, donde teníamos una parte superficial y toda la parte que quedaba debajo del mar, todo lo que no veíamos. Eso es lo que vamos ahora. Hemos visto esa parte visible, que es el WordPress, lo que tocamos continuamente, todos los días. Y aquí hay muchos problemas en esta parte superficial. Pero ahora viene lo interesante.
hay otra parte del sistema que normalmente no se mira y sin embargo es donde se encuentran muchos de los fallos más graves en la infraestructura, en el servidor, en el PHP, en los DNS, en la red, todo lo que está por debajo de WordPress. Y aquí es donde realmente se rompe todo, ¿vale? Vamos a bajar un nivel. Fijaros en esto, diapositiva anterior. Hosting importa, más de lo que queremos. Si tenemos un hosting fiable que hace todo esto, nos podemos olvidar de toda esta parte. El hosting con una buena infraestructura, como es el caso de WordPress.com, tenemos todo este trabajo resuelto, pero no todo el mundo tiene la web aquí, la podemos tener en otros sitios y tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para saber si nuestro proveedor, nuestro servidor que utilizamos a medida, el hosting X, el I, lo que sea, es lo suficientemente seguro. Entonces vamos a empezar por esta base que es el hosting, que es donde está nuestro WordPress. Aquí es donde realmente empieza la seguridad y muchas veces es lo que menos se tiene en cuenta, porque se mira un hosting barato, sin aislamiento, con recursos limitados o con configuraciones por defecto. Decid la verdad, cuando vais a buscar un hosting, ¿cuántos miráis el precio y cuántos gigas de almacenamiento me da? No es lo importante al final eso, ¿sí? Simplemente que nos llegue para nuestra web, que seguramente ocupará poco, pero el precio, bueno, pues si estamos en un proyecto serio, tenemos que mirar otras cosas, no solo eso, ¿vale? Aunque WordPress esté bien configurado, si la base nos falla, todo falla, porque podemos tener versiones antiguas de PHP, servicios sin actualizar, malas configuraciones de servidor, y todo esto no es visible desde WordPress. Cuando vosotros entráis a vuestro panel de control de WordPress no veis todo esto. No veis que hay unos problemas subyacentes en el hosting que no estáis teniendo en cuenta. Pero eso tiene un gran impacto, un impacto enorme. Por eso la seguridad no empieza en WordPress, empieza en el entorno donde se ejecuta, es decir, más abajo de eso en el servidor. Otro punto crítico son archivos sensibles expuestos. Archivo wp-config.php, ahí tenemos toda la configuración de nuestro, bueno, la configuración básica de nuestro WordPress. Ahí tenemos el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Si tenemos eso, podemos acceder a todo lo que hay, en esa base de datos. htaccess, donde a veces estamos creando opciones de seguridad, estamos limitando algo. Si podemos acceder a este archivo, podemos hacer prácticamente de todo, muchas cosas en la web. Archivos de configuración. Esta es información que nunca debería ser accesible desde el navegador. No podemos poner en el navegador determinada ruta, determinado archivo y que veamos esa configuración, o lo peor, que como no sabe interpretarlo, nos lo descargue, nos diga descargar archivo. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Es más común de lo que nos parece y un simple fallo de configuración, un servidor mal preparado y esos archivos quedan visibles. Ahí dentro, como decíamos, tenemos credenciales, tenemos rutas, tenemos configuración interna. Entonces, es como dejar las llaves dentro de la puerta. No se las estamos dando al posible caco, pero las estamos dejando ahí para que cuando llegue diga, oh, mira, tengo estas llaves, voy a probar a ver si abre. Anda, sí, ya estoy dentro. Bien. Por eso proteger estos archivos no es opcional, ¿eh? Es básico, es algo básico. Que si tenéis un hosting de confianza, no hay problema. Pero revisadlo siempre que todo esto esté protegido y no sea accesible. En otro de los, esto es un fallo bastante común, el directory listing activo, es decir, listar todo lo que hay en una determinada ruta si no hay un archivo por defecto, que suele ser un index.php o un index.html, pero si ese archivo no existe, muestra todo lo que hay. En un webinar pasado, no me acuerdo de qué era, supongo que de seguridad también, de los que se dieron aquí en WordPress.com,
veíamos el listado de una web, además una web oficial, que no debería tener ese tipo de fallos, donde entrábamos en un determinado directorio y listaba todo lo que había ahí dentro, todos los archivos. Podemos ver el contenido de las carpetas directamente desde el navegador, el listado de archivos, carpetas, recursos internos, y esto puede parecer inofensivo, solo vemos los archivos y si le damos al archivo, pues nos lleva al HTML, nos lleva a la imagen, pero esto da muchísima información, nos da una estructura del proyecto, nos da nombres de archivos, rutas internas, y todo esto ayuda al atacante a entender mejor el sistema, saber qué sistema hay ahí instalado, aunque a lo mejor no puede acceder a nada, sí le da a ese atacante pistas para poder buscar vulnerabilidades, buscar esos puntos débiles. Y por eso algo tan simple como desactivar el listado de directorios nos marca la diferencia. Menos información expuesta, menos riesgo. Bloquear el listado de directorios es una regla sola en la configuración de Apache, de Nginx o de Lightspeed, del servidor que sea. ¿Qué debería de haber hecho vuestro hosting? Pero no siempre es así, comprobadlo. Hostings seguros, hostings de calidad, el caso de WordPress.com y muchos otros, desde luego, todas estas configuraciones aquí os podéis olvidar de ellas. Pero, como repito, no siempre estamos en un hosting seguro, es muy importante controlar esto, ¿vale? Métodos HTTP. Los métodos HTTP es cuando hacemos una petición, siempre que vosotros ponéis una página web, una ruta, estáis haciendo una petición GET. Cuando le dais a enviar un formulario, estáis haciendo una petición POST, estáis enviando datos. Bien, normalmente suele pasar desapercibido, pero podemos tener métodos HTTP abiertos que no necesitamos. Normalmente GET y POST siempre. GET para ver páginas, POST para enviar un formulario, para enviar datos, para muchas otras opciones. Necesitamos los POST. Pero hay otros métodos como PUT, DELETE, TRACE, TRACE, es decir, y estos métodos a veces no los necesitamos porque están activos, están habilitados, estamos ampliando esta superficie de ataque. Permiten interactuar con el servidor de formas más complejas, subir archivos, modificar recursos, hacer pruebas automatizadas, y todo esto, si no está controlado, es una puerta abierta. Así que aquí la regla es muy sencilla. Si no lo necesitas, ciérralo. E incluso es mejor cerrar determinados métodos y después resulta que falla esto porque necesitamos determinado método, ahí lo abrimos. Es mejor cerrar de más y cuando se necesite abrir, que al revés, dejar todo abierto y si después tenemos un ataque, cerramos ahí. No, ya hemos tenido el ataque, ya está el problema. Por ejemplo, el trace, el trace, se utiliza en servicios de uptime para comprobar si la web está funcionando. Pues a lo mejor necesitamos tenerlo activo o a lo mejor podemos cambiar a una petición GET. Depende. Estamos utilizando la API, la REST API de WordPress para conectar, pues a lo mejor necesitamos el método PUT para modificar archivos, modificar datos, perdón, o para borrar datos, el delete, pero es que también se pueden utilizar con POST, entonces no siempre son necesarios. Por defecto, mejor es que cerremos de más y si es necesario, después abrimos, que al revés, dejar abierto de más y cerrar cuando ya sea tarde, ¿vale? Seguimos bajando a nivel de servidor. HTTPS. Esto que hace unos años solo tenían las webs de comercio electrónico y de grandes empresas porque costaba mucho dinero. Ahora es gratuito el HTTPS. Y el HSTS. El HSTS que también debemos de tenerlo configurado. Parece básico, pero aún así, hoy en día hay sitios mal configurados, sin la redirección correcta, sin forzar el HTTPS o sin las cabeceras de seguridad. ¿Qué implica esto? Que la comunicación puede ser interceptada. Si la comunicación no lleva esa S de secure, no va encriptada, los datos van en texto plano.
Entonces, puedes tener tu WordPress perfectamente protegido, puedes tener muchas otras cosas totalmente configuradas correctamente, pero los datos por la red los estamos enviando en plano. Y yo estoy enviando que me he conectado como Carlos y con clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 5000, la clave compleja que quieras, pero cualquiera la puede interceptar por el medio, porque va viajando en plano, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Qué nos referimos a las redirecciones? Pues que si tú pones en tu web http://wordpress.com, no tiene que responder, ni tampoco fallar. Lo que tienes que redireccionar a HTTPS. Si tenemos la versión con W, tiene que redireccionar a la otra, pero con HTTPS. Todas estas redirecciones que tenemos que comprobar, las que son básicas, siempre tienen que llevar a HTTPS y nunca servir el contenido bajo HTTP, es decir, no seguro, porque entonces estamos haciendo comunicaciones en texto plano abierto. Las cookies, las sesiones, todo eso. Entonces, es básico. Esto abre puerta a ataques, la puerta a ataques muy serios. No basta solo con tener el certificado SSL, hay que configurarlo bien. Hay que forzar el HTTPS, que siempre se tenga que utilizar. Y hay que aplicar políticas como HSTS, es decir, estas políticas, por ejemplo, WordPress.com lo tenéis en el panel, un clic está activado y cambiar eso es un clic, es facilísimo de utilizar. Hay otros sitios donde no tenemos esas opciones. Es muy básico, el HSTS sabe que ese servidor tiene el certificado de seguridad, es HTTPS, no HTTP, y entonces va a forzar que siempre las comunicaciones sean seguras, ¿vale? Esto es muy importante, esto es crítico. Y un gran olvidado, nos vamos a un nivel más arriba en la cadena, el DNS. Es lo primero que ocurre cuando alguien entra en tu web y, sin embargo, casi nunca lo tenemos en cuenta en la seguridad. Si el DNS está mal configurado, podemos redirigir todo el tráfico a otro sitio. Cuando yo pongo en mi navegador wordpress.com/blog/es, para ir al blog en español de WordPress, no, /es/blog, creo. Lo primero que hacemos es wordpress.com. Los DNS tienen que resolver ese nombre a una IP. Entonces, wordpress.com, ¿dónde va? Va a esta IP, a la 194, a la que sea, ¿no? Vamos a esa IP, lo llevamos al servidor y el servidor me responde. ¿Qué pasa si suplantamos ese DNS? Que me dice que vaya a esta otra IP, yo creo que estoy yendo al sitio correcto y estamos yendo a donde no es y estamos viendo una página que puede estarme suplantando la real. Si el DNS está mal configurado, podemos redirigir todo el tráfico a otro sitio. Podemos hacer ataques de suplantación, manipular las respuestas. Y el usuario no se entera, porque cree que está viendo la web real. Para eso tenemos cosas, cosas como el DNS-SEC, el DNS seguro, para asegurar que las respuestas DNS son legítimas. Y esto, que nos puede parecer muy avanzado, muy complicado, es una configuración básica que a veces se ignora y que puede comprometer todo el sistema desde el inicio, porque podemos estar suplantando cuando vamos a determinado dominio que nos lleve a otro sitio, como vemos aquí en este gráfico. DNSSEC, por ejemplo, en Cloudflare es activar una casilla. En WordPress.com lo tenéis en el panel de control también, dentro de la configuración de DNS, una casilla. Que no estoy seguro, creo que viene activado por defecto. Aquí no estoy, pero si no, es una casilla, un clic. Es tan sencillo como eso. Claro, esto es una configuración muy complicada. Sería complicada si tuviéramos que hacerla nosotros a nivel de servidor, pero con un buen proveedor, con todos estos sistemas, es algo sencillísimo, ¿vale? PHP mal configurado, seguimos en otro nivel en el servidor con el PHP. Todo WordPress depende de PHP, creo lo que decíamos. Funciona con este lenguaje de programación. Y aquí hay dos problemas muy habituales. Usar versiones antiguas, versiones que ya no tienen soporte, sin parches de seguridad. Yo he visto un hosting,
os lo digo de verdad, hace años con PHP 6. ¿Qué es lo curioso del PHP 6? Que no existe. Pasó de la versión 5 a la 7. La versión 6 no existe. Tenéis la versión 3, la 4, bueno, las anteriores, la 7, ahora estamos en las versiones 8, la 6 no existe. He visto un hosting que ofrecía la versión 6 de PHP. Ya me diréis cómo, pero bueno, existen ese tipo de cosas. Entonces, versiones desactualizadas de PHP, cuidado. Versiones sin soporte, sin parches de seguridad. Esto ya es un riesgo directo. Y el segundo punto, la configuración. Podemos tener mal configurado PHP y mostrar errores en producción. Funciones peligrosas activas, funciones que pueden ejecutar comandos directamente sobre el servidor. Permisos mal definidos. Todo esto expone información interna y facilita los ataques. Muchas veces ni siquiera somos conscientes, porque no es algo que se vea desde WordPress, igual que lo que decíamos antes, pero está ahí, en la base del sistema. Muy importante tener muy bien configurado PHP. Y aquí repito, ya sé que me estoy repitiendo mucho, pero es la importancia de un buen hosting. En cuanto a la velocidad, pero en este caso, en cuanto a la seguridad, es vital, porque nosotros podemos hacer cosas en WordPress, pero hay una capa más abajo que tiene muchas cosas a configurar correctamente. Y ahora uno de los puntos más críticos, los backups. Porque aquí ya no estamos hablando de prevención, sino de sobrevivir. Porque podemos hacer correctamente todo lo que hemos visto antes y aún así tenemos un problema, un hack, un error humano, una contraseña débil, un fallo del servidor. Las cosas pasan. Lo tengo todo correcto, pero las cosas pasan. Os acabo de decir lo que me pasó esta semana en un sitio web, todo muy bien configurado, todo correctamente, pero un usuario, no sé cómo le hackean su contraseña, entran, pues ya está, esas cosas pasan. Entonces, en ese momento, lo que nos importa es poder recuperar, volver todo correctamente. Y aquí es donde hay errores muy comunes. Backups que no se prueban. Tenemos un artículo sobre backups, cómo restaurar parcialmente, cómo comprobar, etcétera. Que están en el mismo servidor. Si el backup está en el servidor donde tengo la web y si el servidor se va a la porra, el backup se va a la porra. O que solo son completos y poco prácticos. Un backup completo está muy bien, tengo toda la web, pero es que resulta que mi web ocupa 200 gigas, porque tiene una base de datos muy grande, tiene muchos archivos y entonces tengo que descargarme 200 gigas, tengo que ir a la parte que me interesa o tengo que pasarme horas para restaurar. Todo ese tipo de problemas, es decir, ese backup nos vale, pero no es práctico. Y cuando llega el problema, a veces no sirven. Por eso un backup no es solo tener un archivo guardado, es tener una estrategia y sobre todo saber que podemos restaurar cuando lo necesitamos. Vamos al quinto punto. Si nos fijamos en todo lo que hemos visto hasta ahora, hay un patrón claro. Muchos de los problemas más graves no están en WordPress, están fuera, en el servidor, en la configuración, en decisiones que no siempre se ven, en determinadas políticas de claves, de políticas de backups, etc. Y por eso son tan peligrosas, porque no lo estamos mirando. Simplemente estamos mirando una parte y todo lo que hay por detrás no estamos llegando ahí. Nos centramos en lo visible y dejamos desprotegido todo lo que importa realmente. Y ahí es donde realmente rompemos la seguridad. Así que ahora que tenemos el mapa completo, vamos a ver cómo tomar mejores decisiones. Porque llegados a este punto, la pregunta no es qué hacer, la pregunta es por dónde empezar. Porque no todo tiene el mismo impacto. No es lo mismo instalar un plugin más que tener el servidor mal configurado. Cuando instalamos un plugin más, estamos asumiendo un riesgo de que puede tener problemas, etcétera, pero no siempre tiene por qué ser problemático. Pero si el servidor está mal configurado, vamos a tener un problema. No es lo mismo cambiar una contraseña que no tener backups.
Y aquí es donde entramos en el criterio técnico. Tenemos que saber priorizar, saber lo que es crítico y lo que es accesorio. Y esto es lo que nos marca la diferencia entre una web que parece segura y una web que realmente lo es. ¿Vale? Tenemos que entender que no todas las vulnerabilidades son iguales. Esto es uno de los errores bastante comunes. Tratar todos los problemas como si tuviesen el mismo impacto es un problema. No es lo mismo no actualizar un plugin que no tener backups, porque no actualizar un plugin puede que no sea problemático en algunos casos. No tener backups, estamos asumiendo un gran riesgo. En el primer caso podemos tener un problema y en el segundo no tener una salida. Y hay cosas aún más peligrosas, problemas invisibles. DNS mal configurado, como vimos antes, no se ve, no avisa, pero nos puede comprometer todo el sistema. Aquí la clave no es hacer más cosas, es saber cuáles importan de verdad, porque ahí es donde tenemos el impacto real. Entonces, tenemos que priorizar, tenemos que planificar. Vamos a simplificar todo esto. Si tenemos que quedarte con algo práctico, sería esto, un checklist básico. Tenemos que tener nuestro checklist. Y vamos a ver ahora parte de ese checklist. Actualizaciones al día. Accesos bien protegidos. Plugins controlados. Los backups funcionales. No es nada complejo, pero es justo lo que más falla. Y si tenemos todo esto bien cubierto, ya estamos por delante de la mayoría. Podemos decir, no me has contado ningún plugin de seguridad, hemos visto cosas muy básicas, cámbiame una contraseña. Es que es lo básico, lo que tenemos que tener siempre. Y es lo fundamental, y aunque no os lo creáis, es por donde fallan más del 90% de las webs, en estas cosas básicas. Todo esto, si no lo tenemos en cuenta, es un problema. Y aparte de ese checklist básico, tenemos que tener también otro checklist técnico. Si queremos ir un paso más allá, perdón, necesitamos bajar a un nivel técnico. Aquí ya no hablamos solo de WordPress, hablamos de configuración, DNS protegido, HTTPS bien configurado, PHP actualizado, permisos correctos. Son cosas menos visibles, pero con mucho más impacto. Y aquí es donde se diferencia un sitio cuidado de uno que solo parece estarlo, porque la seguridad real está en los detalles que no se ven. Y esta segunda parte, donde vamos más allá, si tenemos un buen hosting, la tenemos cubierta. Pero aún así, comprobad. Comprobad siempre que no se puede acceder al listado de archivos, que no se puede hacer esto, que se redirige el HTTPS, etc. Comprobad. La seguridad es un proceso, no es algo puntual, no es algo que hacemos una vez y nos olvidamos. Es un proceso continuo. Tenemos que hacer auditorías periódicas, tenemos que monitorizar, tenemos que automatizar, porque no podemos todos los días comprobar si, por ejemplo, en nuestra instalación hay nuevos archivos problemáticos. Tenemos que automatizar todas esas cosas. Tenemos que revisar, tenemos que medir, tenemos que ajustar. Igual que hacemos con el rendimiento. Porque un sistema cambia y lo que hoy es seguro, mañana puede que no lo sea. Así que la clave es mantener. No solo configurar, mantener. La seguridad se mantiene. Quiero que os quedéis con una idea. Lo dije al principio. La seguridad no es algo que se configura una vez. Es algo que mantenemos siempre. No es un checklist que marcamos, es una forma de trabajar. Cuando antes cambiemos este enfoque, antes empezaremos a reducir riesgos. Porque al final no se trata de tener una web perfecta, se trata de tener una web preparada, preparada para resistir y sobre todo para recuperarse.
nos quedamos con la frase anterior, perdón, dejamos de pensar en plugins, empezamos a pensar en capas y si habéis visto alguno de los webinars anteriores, he cogido un poco por costumbre de acabar siempre con un consejo de Sancho a Don Quijote, diferentes Sanchos y Don Quijotes creados por diferentes IAs. Y aquí tenemos el famoso refrán de más vale prevenir que restaurar. Tenedlo muy en cuenta. Y hasta aquí hemos visto muchos puntos básicos, algunos más profundos, pero todo con algo en común. Son evitables. Así que ahora, si tenéis dudas, casos concretos o queréis comentar algo de vuestro proyecto, es el momento. Preguntas. Pero, antes de ir a las preguntas, dejadme que os muestre una cosa y es, no sé si Mon puedes poner el enlace en caso de que el archivo, todo esto, hay un gran artículo de errores de seguridad más comunes en WordPress, que como veis es de 38 minutos de lectura, muy extenso, con dos partes, la segunda de 33 minutos. Y en esta segunda parte, si vamos al final de todo, tenéis un botoncito de ver checklist de seguridad en WordPress. Y os descarga un fantástico archivo, este PDF que tengo aquí abierto, donde, maquetado excelentemente por wordpress.com, donde podéis tener vuestro checklist, donde vais marcando cada una de las cosas, bueno, aquí no porque no lo tengo descargado, de todas las cosas, como evitarlo, etcétera, ¿vale? Con esto cierro la presentación a la espera de todas vuestras preguntas. Allá vamos, yeah. Fantástico, completísimo, completísimo. Y Además, os he dejado ahí los enlaces que ha pedido Carlos, la parte 1 y la parte 2 de errores más comunes. Llegó un momento que hace cosa de un par de meses que me dice Carlos, oye, Moncho, que voy como por 12.000 palabras, casi mejor que dividimos esto, ¿no? Bueno, lo cierto es que nosotros en WordPress.com, gracias a Carlos Ongarela, a MJ Cachón, a Pablo Moratinos, a Ana Cirujano, a Jesús Amieiro y a la gente que además dentro de nuestro equipo del de WordPress.com publicamos contenido, yo también, hemos optado por este tipo de formatos, o formatos en los que lo que solemos publicar son guías extensas. Y en esto tanto Pablo como MJ, como Ana y como Carlos son, bueno, prácticamente los temas de los que hablan lo hacen a nivel profesional, muy enfocado a freelancers y agencias, pero también al usuario final. Por eso son extensos. O sea, si no se quedaría en... Es que es imposible hablar de seguridad y no tener un mínimo de extensión. Si seguimos los cánones del SEO, pues entre 3.000 y 3.500 palabras es lo ideal. Mira, que no se trata de SEO, se trata de que la gente tenga una guía de ir paso por paso de cómo ir haciendo las cosas. Además, en breve vamos a tener un ebook nuevo, protagonizado aquí por Don Carlos. No os digo nada más, pero que está a puntito de salir. Yo creo que unos 15 días como máximo ya lo tendremos y lo anunciaremos. Como todos estáis y todas estáis suscritos y suscritas a nuestra lista de contenido, no os preocupéis que vais a ser los primeros en saberlo. Muy bien, Carlos. Y además, sí. Perdona, quiero añadir que el ebook sale con un precio fantástico. Sí, es verdad. Cuenta tú, Mon. A la friolera de 0 euros. Totalmente gratuito y Exacto. es un ebook muy extenso, yo creo que muy completo. Sí, sobre todo porque es lógicamente didáctico y pedagógico, pero sobre todo porque es un método. Es un método que, independientemente de la inteligencia artificial o no, independientemente de las herramientas que hay en el mercado o no, creo que es muy bueno empaparse de este tipo de métodos y practicarlos porque nos dan constancia y nos dan un conocimiento sobre las cosas que pueden estar pasando. Y esto nos ayuda a que el día que estemos completamente asistidos por la IA podamos revisar de una forma mucho más completa que lo haríamos si no tuviésemos estos conocimientos. Yo creo que esto es importante, independientemente, porque hay una pregunta relacionada con esto, Carlos.
La voy a poner aquí ya, mira. Es de Gat. Muchas gracias, Gat, por la pregunta añadida. ¿Habría la posibilidad de nutrir a una IA de forma estricta y limitada con toda la info que nos está dando Carlos y hacer que monitoree todo el sitio permanentemente? Sí. A ver, aquí vamos al depende. Depende. Es como podemos decirle a una IA que interactúe con nuestro WordPress, pero yo le diría que lea, que nos saque datos y que nos haga cosas, pero no fundamentales. Es decir, que no elimine, por ejemplo, que no pueda eliminar archivos, es decir, darle determinados permisos. Pues esto es lo mismo. Cuando estamos en seguridad podemos decirle que nos haga una serie de cosas, pero siempre con revisión y muy entre comillas, porque las IAs nos ayudan, por ejemplo, si queréis tener un script para que os monitorice los nuevos archivos, el número de usuarios administradores que hay en vuestra web, por ejemplo, que tenéis 4, no queréis que se creen por cualquier hack, lo puede hacer la IA y avisaros. Esa IA va a tener un acceso a lectura de eso y probadlo. Las IAs, usadlas para seguridad, para VPO, para todo esto, usadlas muchísimo, pero todo lo que hagáis, igual que en los textos, en todo, probadlo todo muy bien. Entonces, haced una prueba. Si lo que tiene que detectaros es si hay un nuevo archivo en el raíz de vuestro WordPress, pues probadlo, que os envíe una alerta y cread vosotros un archivo para ver que funciona correctamente. Es como los backups. No vale de nada tener los backups si no los probamos. Pues lo de la IA a veces fallan, nos ayuda. Si no probamos que funciona correctamente, tenemos esa falsa sensación de seguridad de la que hablábamos antes. Le he dicho a la IA que me monitorice todo, ya lo está haciendo, ya está. Probadlo. Por eso, lo que os decía antes, es bueno tener estos conocimientos, independientemente de lo sofisticada o lo increíblemente bien escrito que esté ese prompt o esos skills de cloud, lo que sea. Es decir, tenéis que saber de qué va esto para poder exigir, revisar y estar completamente seguros de que no es una falsa seguridad, una falsa sensación de seguridad. Yo creo Lo mismo con los plugins, ¿no? Como tú decías, Carlos, instalar un plugin de seguridad ayuda o no ayuda, pero en este caso, el hecho de que lo instales y lo configures ya te da una cierta, bueno, pues tal. No hacen falta si seguimos las pautas que comenta Carlos. Esto apoya, esto es como, por ejemplo, el plugin de Yoast, de SEO de Yoast, ¿no? Que es una guía, en el fondo es una guía de, oye, cómo ir haciendo bien las cosas, pero el SEO es muchísimo más que todo eso, Sí. que un plugin dándote unas pautas. Yo trabajo en SEO con un amigo, SEO muy también conocido, y muchas veces cuando le ofreces a un cliente que no tiene esa parte de SEO, oye, deberías de... Ah, no, yo SEO no necesito, que ya tengo un plugin de SEO, ya me lo hace. ¡Hala! Eso es lo que pasa a veces con el SEO y pasa con la... No, yo no necesito nada de seguridad, que ya tengo este plugin de seguridad. Pues lo mismo. ¡Ay, arrieros somos! Sí. Y en cuanto a lo de las IAs, que ya lo dijiste, Mon, pero yo creo que hay que tener muy claro, las IAs nos ayudan muchísimo y todos las utilizamos para 1000 cosas en el día a día. Pero yo creo que tenemos que tener el conocimiento y después la IA nos ayuda, nos amplía, nos da cosas, pero si yo le digo a la IA que me haga un poema y me hace un poema que rima, pero como yo no tengo ni idea de poesía, es una... no voy a decir nada Muy tan... mejorable. Qué bien está ese, pero como no sé de eso, no soy capaz de juzgar si está bien o no. A lo mejor me hace una maravilla, y lo puede hacer perfecto, pero yo tengo que estar ahí para comprobar, verificar que realmente está bien hecho o incluso cambiarlo aunque sean pequeñas cosas. A veces son muy pequeñas. Yo los utilizo en la programación, pero no lo dejaría solo para ningún proyecto serio que me haga las cosas Claro. y ya está. No se trata de recelo, que conste. Ojo, Sí. no se trata de que la gente se sienta amenazada. No. Se trata de que nosotros hemos visto cómo en ciertos ejemplos, Carlos en desarrollo, en seguridad y WPO, y yo lo he visto en creación de reportes, de gestión de equipo, etcétera, que no es, o sea, en este momento,
todavía hay ciertas cosas que mejorar con la IA. No es perfecto todo lo que hace, pero claro, joder, es una ayuda de la leche. Yo es que ahora ya sin ella, vamos, solo pensar en hacer un reporte de los que yo hago sin IA, ya me entra una pereza que vamos. Todos los utilizamos para 1000 cosas y si no los utilizáramos, pues estamos rindiendo menos. Hay que utilizarlas. Muy bien. Pero no quita el que tenemos que tener unas bases. Sin esas bases no nos vale. Vale. Muchas gracias, Gat, por la pregunta. Tengo otra yo. ¿Podemos tener una guía escrita sobre qué herramientas o buenas prácticas podemos poner en marcha para comprobar todo lo que comentas en la presentación? Y esto era para comentar, lógicamente, los 2 posts que he puesto ahí. Vale, a ver, es que aquí, ¿no? De forma adicional las capas abordar, ¿qué tal recomendamos contar? Ah, espera, que hay una pregunta más. Vale, entonces, recordad, en el chat os he dejado 2 enlaces para lo que nos han presentado hoy Carlos en escrito. Lógicamente, mucho más detallado, con ejemplos, con tal, con no sé qué, que los webinars suelen ser muy completos, pero las guías escritas lo son más. Además, las podéis consultar en cualquier momento, etcétera, etcétera. Seguimos con las preguntas. Sí, perdón. Sí, digo, y en las guías, nada, solo repetir prácticamente lo mismo que has dicho. Son más completas, estoy viendo, y tenemos ejemplos de código. ¿Cómo no permitir acceso a estos archivos? Lo que decía antes, evidentemente en el webinar, en una hora no se puede entrar en todo esto. Tenéis ejemplos ahí para prácticamente copiar y pegar, o en algunos casos copiar y pegar y adaptarle una cosa a vuestro sitio web. Es decir, exacto. Yo os recomiendo que les echéis un vistazo. ¿Sí? Vale, aquí hay una reflexión de José. Muchas gracias, José, por ella. Hosting reseller y encima compartido. Hacía un buen tiempo que esa web no la habían revisado ni mucho menos actualizado y sin embargo estaba online hecha en WP Bakery. José, para tu información, Carlos comentaba que hacía poco había actualizado a un WordPress desde la versión 5.0. 5.0. Entonces yo le contesté, lo que no entiendo es cómo hay un hosting que permita eso. Un hosting que permita dentro de sus instalaciones de esa instalación de WordPress que haya una versión inferior a, con un PHP inferior a, etcétera. Lo digo porque para seguir unas normas básicas de seguridad, los proveedores de hosting somos muy estrictos. Sobre todo cuando hablamos de entornos compartidos. Ojo, lo que comenta José sobre que hay productos de reseller y compartido, los hay buenos, y los hay malos. Es simplemente que estás confiando tus webs en un producto que están utilizando muchas webs a la vez y que el hosting compartido se trata de eso, de compartir recursos. Entonces, bueno, no es lo mismo que tener un entorno aislado para una web en la que todos los recursos son para ella. Entonces, tú corres con esos riesgos. En el momento en el que hay una web que consume muchos recursos, afecta a las demás. Es así. Porque no a las de todos los clientes, pero sí al menos a las de tu hosting compartido. Entonces, para mí, que el hecho de que un proveedor de hosting permita a estas alturas tener un WordPress versión 5.0, ¿qué versión de PHP necesitaba eso? ¿Qué era la...? Como una... No sé cuál necesitaba, pero seguro que con una 5.4 funcionaba también. O sea, eso es, en este momento, cualquier persona que nos esté oyendo, mi consejo, después de 26 años trabajando en el sector del hosting, es huye de ese proveedor de hosting. Huye inmediatamente. Eso no es serio. Punto. A estas alturas, 2026, que permitan una instalación de ese estilo. Punto. Salvo que sea, yo que sé, un droplet en algún sitio que tú tengas libertad total y acceso a root. Ya es tu problema. Pero si es compartido, debería ser gestionado, sea reseller o no sea reseller. Y ahí, nos dice que la versión 5.4, nos dice la José. madre del cordero. Dios mío. O sea, es que no me lo quiero ni imaginar. Pero pasa, yo no hace mucho me pasó un compañero un caso de una web donde... Bueno. No quiero ni imaginarlo. Decíamos, increíble esto. Muy bien. Vamos con una... Muchas gracias, José, por tu reflexión, ¿vale? Que me ayuda para hablar de estas cosas, que yo creo que tendría que hacer un webinar de estas cosas, creo que urgentemente. En cuanto a tema de spam en formularios, ¿qué nos puede recomendar? Pregunta Nuria. Muchas gracias, Nuria, por la pregunta. Depende mucho, porque los formularios también es otro mundo. No es lo mismo un formulario con el Contact Form 7 que con
Depende mucho del tipo de formularios. Y muchas veces funcionan muy bien los plugins tipo Honeypot, estos que lo que hacen es meterle un campo oculto, una trampa. Hay algunos de Honeypot en WordPress.org para descargar directamente que funcionan bien. Hay veces que hay que meterle pues un captcha invisible. El de Cloudflare suele funcionar bastante bien, pero bueno, limitar el acceso, hay muchas opciones, pero no, yo no daría algo esto. Por ejemplo, Contact Form 7 tiene integraciones con determinados plugins. Entonces, según el plugin de formulario que estés utilizando y según el spam que estés teniendo, pues a veces puede ser interesante un Honeypot, puede ser interesante Akismet, puede ser interesante, depende, no hay un esto solo. Ok. Mira el formulario tuyo en concreto y las opciones también, qué es lo que estás recibiendo. A veces pues estás recibiendo un montón de spam que te viene de Rusia, de China, bloqueamos directamente esos países, es decir, Sí. hay que ver la Claro, situación. claro, es que ahí ya depende de lo que tengas o en qué proveedor de hosting estás, tendrás diferentes formas de limitar el acceso. Si tú tienes una tienda online que solo vende a España, por ejemplo, pues que te vean desde Kazajistán, por poner un ejemplo, que no puedes vender, no puedes enviar productos o lo que sea, no tiene sentido. O sea que, pero y hay proveedores de hosting que te permiten limitar eso. Y si no, tienes a Cloudflare y otro tipo de servicios. Vamos con Rocali, me encanta el nombre. Vamos con Rocali. Rocali, la pregunta, de forma adicional a las capas abordadas en la presentación, ¿qué tan recomendable es contar con una capa extra como un plugin de seguridad estilo WordFence? Chum, chum, tum, tum, tum. Mi respuesta favorita, Mon, creo que ya lo sabes, depende. Me encanta. Depende y lo que conocen también. Depende de Guapo, varias cosas. guapo approves, guapo approves. Depende, por ejemplo, WordFence no hace solo una cosa, hace varias cosas. Si dentro de esas cosas que hace las tienes cubiertas por el servidor, por el hosting, por reglas que haces tú a nivel Cloudflare, lo que sea, si todo eso lo tienes cubierto, no tiene sentido que añadas una carga extra mayores con ese plugin. Si no tienes eso cubierto, sí, WordFence es un buen plugin, como muchos otros que hay de seguridad, es un buen plugin, pero que a veces no siempre es necesario. Entonces, depende un poco. La respuesta es, ¿qué tan recomendable? Sí, es recomendable si las cosas que hace no las cubres por otro lado. No, WordFence, si no me equivoco, creo que el plugin completo también tiene la opción de 2FA. Pero es que si yo tengo otro plugin de 2FA, que ya lo estoy cubriendo, y estoy desactivando todo, a veces me es superfluo. Yo prefiero tener normalmente plugins pequeñitos que hagan cosas concretas. Por eso que el número de plugins, que hay 40 plugins ya, pero a lo mejor son 40 plugins que tienen esta funcionalidad nada más. Yo para 2FA suelo utilizar un plugin que hace 2FA, nada más. No una suite que hace todas las cosas. No digo que esté mal el otro planteamiento, pero prefiero cosas concretas y saber cada uno lo que hace. Vale, entonces entiendo, Carlos, que tú analizas lo que tiene el hosting, analizas qué cosas tienes que cubrir en cuanto a seguridad, etcétera, permisos, bla, 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 restricción de usuarios, bloqueos, ta, 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 ta. Entonces, lo que no te da el hosting, lo sueles sustituir con funcionalidades a través de código o de plugins pequeñitos. Sí, por ponerte un ejemplo, en Sí. todas las webs de mis clientes que mantengo, que hago tal, a lo mejor me equivoco y puede que haya una, pero creo que ninguna tiene ni WordFence ni plugins similares que te cubren una All serie in de one, cosas. ¿no? Sí tienen pequeñas cosas de un plugin para 2FA, un plugin para a lo mejor limitar los intentos de acceso Sí. a Para determinadas ataques de cosas. fuerza bruta y tal. ¿Estoy en contra de ellos? No, para nada, me parecen muy bien, pero si ya lo controlo por este otro lado tal, pues no las utilizo. Bien, vale, 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 vale. Vale, sí, lo digo porque hay gente que prefiere poner un WordFence en vez de Sí, sí, poner sí. dos plugins pequeños. Mm, Sí, lo que tiene pero bueno, WordFence, si vas a utilizar todas esas funcionalidades porque no las tienes cubiertas, bien. bien. También, no sé si es cierto, no sé si es cierto 100%, pero una vez hablando con alguien de seguridad, con una chica que sabe mucho y es muy conocida, decía que las webs que ella llevaba
que tenían estos plugins de seguridad que veían más ataques que en otras webs. Que muchos, al tener el plugin de seguridad, quizá por esa falsa sensación de seguridad de ya tengo algo que me protege, iban a atacar más esa porque a veces encontraban otros errores. Yo no lo he comprobado ni veo tal, pero sí me pareció curioso. El que los que tienen estos plugins de seguridad sufren más ataques porque van más contra ellas. La casa tuya, que se le pones una puerta de seguridad blindada y tal, lo mismo aquí dentro hay mucho dinero. A lo mejor vamos a intentar entrar por la ventana, que tiene una gran puerta de seguridad, pero entramos por el otro lado porque aquí debe de haber algo interesante. No sé. Sí, señor. Bueno, yo tenía una pregunta relacionada con la inteligencia artificial, pero ya ha quedado respondida. O sea que nada. Nada, pues te vemos en un mes, Carlos. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado aquí, por vuestras preguntas también, que han estado súper chulas. Y nada, seguidnos, bueno, ya nos seguís, recibís en vuestro inbox cualquier pieza de contenido que vayamos a crear. No sé si la semana que viene tendremos algo, porque se acerca la Semana Santa. Sí, mira, guapo aprueba, guapo approves, las cosas que hacemos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos, de verdad, gracias. Recordaros que tenéis 2 artículos que son espectaculares, que os he dejado ahí en nuestro blog para que os puedan guiar en todo este proceso y que en breve tendremos novedades respecto a un ebook que va a sacar Carlos Rongarela, que yo ya lo tengo, yo ya lo he visto y es espectacular y os va a encantar. Y ya os digo, es una guía, es un método, algo que tenéis que interiorizar, que os va a servir no solamente para seguridad, no solamente para WPO ni para cualquier tipo de las cosas en las que está especializada Carlos, en las que está especializado Carlos. Os va a servir para muchas más cosas, es ordenar la forma en la que trabajamos y va a ser espectacular. Os va a encantar. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en la siguiente cita. Chao, chao. Chao.